Yo era muy renuente a aceptar esta invitación, pero de alguna forma fui atrapado y aquí estamos. No me gusta dar charlas en absoluto. Todos ustedes parecen ser aficionados a escuchar conferencias, charlas, disertaciones, discusiones, discursos, conversaciones, etc. Yo realmente no sé qué decir. No sé qué es lo que quieren escuchar, ni qué es lo que esperan que yo haga. Se supone que esto sería un discurso y un diálogo. Yo les indico muy seguido a quienes vienen a verme y a conversar que no hay diálogo posible y que no hay necesidad de ningún diálogo tampoco. Esto puede sonarles muy extraño a todos ustedes, pero más allá de eso, el hecho sigue siendo que no hay diálogo posible y que no hay necesidad tampoco de ningún diálogo. Si me lo permiten, diré algunas palabras como para poner la pelota en movimiento. Voy a decir algunas palabras sobre el estado de no saber. ¿Cómo puede alguien decir algo sobre el estado de no saber? Podemos utilizar las palabras sin caer en conceptos abstractos. Yo digo que sí podemos. Unas pocas palabras como estas pueden ayudarlos a que se den cuenta que los métodos de pensamiento impiden que comprendan las limitaciones del pensamiento como un medio para experimentar de manera directa la vida y sus movimientos. Este estado de no conocer, o estado natural, no es tan solo mi estado particular. Es vuestro estado natural también, y no solo el mío. No es el estado de un hombre que ha realizado a Dios o de alguien autorrealizado. No es el estado de un hombre santo. Es el estado natural de cada uno de ustedes. Pero debido a que están pendientes de alguien más, y a que están buscando alguna clase de liberación o moksha, están perdidos. Pero ¿cómo puede uno entender las limitaciones del pensamiento? Naturalmente, el único instrumento que tenemos para ello es el instrumento del pensar. ¿Pero qué es el pensamiento? Puedo darles muchas definiciones, y ustedes conocen muchas otras también. Yo podría decirles que el pensamiento es tan solo materia, pues es una vibración, y todos nosotros estamos funcionando en esa esfera vibracional del pensamiento. Y recogemos ciertos pensamientos, porque el organismo humano es un campo electromagnético, y este campo electromagnético es el producto resultante de la cultura. Quizás sea inapropiado para la ocasión decir que para estar en el estado natural, todo lo que el ser humano ha pensado y sentido antes debe ser completamente eliminado y descartado. Y eso significa que la cultura en la cual han crecido debe irse por la alcantarilla y ser tirada por la ventana. ¿Es eso posible? Es posible, pero al mismo tiempo es tan difícil, porque uno es el producto de esa cultura y uno es totalmente eso, y uno no es diferente a eso. No nos podemos separar de la cultura, y no obstante, esta cultura es la que nos mantiene fuera de nuestro estado natural. ¿Puede este estado natural ser capturado, contenido y expresado con palabras? No puede. No es un estado de consciencia de la existencia. Nunca puede convertirse en parte del pensamiento consciente. Para todos los propósitos prácticos, este estado no existe en absoluto. Nunca podrá ser parte de vuestro pensar consciente. En este punto tendría que explicar lo que entiendo por consciencia. Ustedes y yo quizás le demos diferente significado probablemente. Cuando uno se vuelve consciente de algo, tan solo cuando el pensamiento aparece entre lo que está allí frente a ustedes y lo que se supone está aquí dentro de ustedes. Eso es consciencia. De manera que tienen necesariamente que utilizar el pensamiento para ser conscientes de las cosas y las personas a su alrededor. De otra forma, no son conscientes de ellas en absoluto, pero al mismo tiempo uno no está inconsciente. Existe un área en la que no se es ni consciente ni inconsciente. Pero esa consciencia, si puedo utilizar esa palabra, se expresa a su manera, y lo que impide que esa consciencia se exprese es el movimiento del pensar.
¿Qué puede hacer uno respecto de este movimiento del pensar? Tiene el impulso de millones y millones de años. ¿Puede uno hacerle algo a ese pensamiento? ¿Puede uno detenerlo, amoldarlo, darle forma? ¿Hay algo que uno pueda hacer? Y no obstante, nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra educación, nos ha forzado a utilizar este instrumento para obtener algo para nosotros. Así que, ¿puede ese instrumento del pensamiento ser usado para comprender su propia naturaleza? Eso no es posible. Pero sin embargo, cuando uno ve la tremenda naturaleza de este movimiento del pensar y ve que no hay nada que uno pueda hacer al respecto, naturalmente pierde velocidad y entra en su ritmo natural. Cuando digo eso, por supuesto, no me refiero a esto de lo cual están hablando las personas en la India, que el pensamiento debe ser utilizado para alcanzar un estado de ausencia de pensamientos o un estado meditativo. No existe absolutamente ningún estado de no pensamientos. Los pensamientos están allí y lo estarán siempre. Desaparecerán tan solo cuando uno sea un cuerpo sin vida. Si todos los instructores espirituales dijeran que uno debe entrar en un estado sin pensamientos, nos estarían tomando el pelo. Ellos pueden prometerles que en ese estado sin pensamientos, en ese estado de silencio, de quietud, o al tener una mente silenciosa, o cualquier frase que quieran usar, existirá una verdadera dicha, beatitud, amor, alegría religiosa y un estático estado del ser. Todo eso es una tontería, porque ese estado, si existe un estado de dicha como ese, nunca puede convertirse en parte de vuestra conciencia. Nunca puede venir a formar parte de vuestra existencia consciente. Así que ya pueden volver a guardar en la chistera todo ese asunto, todas esas ideas, conceptos y abstracciones estúpidas acerca de estados de dicha. Entonces, ¿qué puede hacer uno? ¿Puede alguien ayudarlo? Ningún agente externo puede ayudarlo. Eso significa un rechazo completo y total, tal y como dije al principio, de todo lo que el hombre ha pensado y sentido antes de uno. Mientras que de rastro en la consciencia, de algún conocimiento, en cualquier forma, de cualquier manera, usted está viviendo en un estado de consciencia en el cual existe una separación. Yo me refiero a mi entrada en un estado de no saber como la calamidad. ¿Qué sucedió? No lo sé. De repente el pensamiento entró en su estado natural. La continuidad ha terminado. De manera que lo que estoy diciendo no es producto del pensamiento. No es algo fabricado en el interior por mi estructura de pensamientos. No es tampoco una premisa producto de la lógica. Más bien, lo que está sucediendo aquí es tan solo la expresión de ese estado del ser en el cual uno no sabe lo que está sucediendo. Uno no sabe cómo está funcionando este organismo. Este es un simple y puro estado físico y fisiológico del ser. No tiene connotaciones religiosas de ningún tipo. No tiene contenido místico en ningún nivel. Y al mismo tiempo, esta cosa extraordinaria, la extraordinaria inteligencia que hay aquí, la cual es un producto de siglos de evolución humana, es capaz de expresarse por sí misma y encargarse de cualquier dificultad y cualquier situación sin crearnos más problemas. Interviene un interlocutor. ¿Me permite que lo interrumpa? Las personas que lo conocen me han comentado que cuando esta calamidad le sucedió, usted no podía reconocer ni siquiera los objetos más comunes. Usted preguntaba, como un recién nacido, ¿qué es esto? Incluso si había una flor frente a usted, no sabía que eso era una flor. Entonces preguntaba, ¿qué es eso? Y la mujer suiza que vivía con usted, Valentine, que está aquí con nosotros ahora, le decía, es una flor. Y usted preguntaba de nuevo, ¿qué es eso? ¿Trata de decir que cuando la calamidad le sucedió, todo reconocimiento desapareció? No solo entonces, sino incluso ahora, como dije, este es un estado de no saber.
Como la memoria permanece en el trasfondo, comienza a operar solo cuando existe una demanda. Esa demanda es creada por un agente externo, porque aquí ya no hay ninguna entidad, no hay ningún centro, no hay un yo, no hay ningún Atman. No hay absolutamente ningún alma aquí. Pueden no estar de acuerdo, pueden no aceptarlo, pero desafortunadamente sucede que eso es un hecho. La totalidad de los pensamientos y los sentimientos no están aquí, pero en ustedes se da una ilusión de que existe la totalidad de sus pensamientos y sentimientos. Este organismo físico está respondiendo a los desafíos que provienen del exterior. Responde a los miles y miles, quizás millones y millones de sensaciones que están bombardeando este cuerpo. Como no hay un centro aquí, como no hay una mente aquí, como no hay nada aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que este organismo humano está respondiendo a los desafíos, o a los estímulos, si puedo ponerlo de esa forma. Así que no hay nadie aquí que esté traduciendo esas sensaciones en términos de las experiencias pasadas. Pero hay un vívido contacto con las cosas. Eso es todo lo que hay. Una sensación tras otra golpea al organismo, pero al mismo tiempo no hay un coordinador aquí. Ese estado de no saber no tiene relación con vuestro Brahman, Brahman Nirguna o Brahman Saguna o cosas por el estilo. Ese estado de no saber lo es en relación con las cosas que están aquí a nuestro alrededor, como estar mirando una flor. Pueden pensar que esto es un estado de locura. Quizá lo sea, yo no lo sé. Uno no sabe qué es lo que está mirando. Pero cuando surge la necesidad, y eso siempre viene de fuera, de saber qué es eso, entonces el conocimiento, la información que hay allí encerrada en este organismo, aparece y dice que esto es una rosa, que eso es un micrófono, eso es un hombre, eso es una mujer, etcétera, etcétera. Eso no se debe a que haya una intención desde el interior, sino que el agente externo provoca la respuesta. Por esto, yo digo que esta acción siempre está sucediendo fuera del organismo, no en el interior. ¿Cómo sé que esas sensaciones están bombardeando o golpeando al organismo todo el tiempo? Eso es tan solo porque hay una conciencia que es consciente de sí misma, y no hay nadie que esté consciente de las cosas que suceden alrededor. Este es un organismo viviente, y ese estado viviente está funcionando a su manera, en su forma natural. Interviene Kotari. Uge, me parece que esto de Brahman Nirguna, Atman o lo que sé, todos ellos dicen que eso no puede ser descrito. Probablemente todos quieren significar lo mismo, no lo sé. Creo que quizás ellos quieran referirse a lo que usted llama totalidad. De la forma en que yo lo entiendo, Brahman significa totalidad. Si tuviera que traducir ese estado en los términos de aquellos días, quizás sea el equivalente al estado de Brahman y es el pensamiento el que está limitando a lo intemporal, pues no funciona de esa manera, creando una individualidad en su interior. Tal vez me equivoque, tal vez esté traduciendo, pero digo que es posible que la persona que lo escucha no conozca la terminología antigua. Usted no utilizará esos términos, porque los términos nuevos son sus términos. Y cada instructor, cada persona que ha alcanzado un estado como ese, por lo general ha utilizado un término distinto, una palabra diferente de acuerdo a su trasfondo. Pero personalmente pienso que usted se refiere a lo mismo. Es tan solo un comentario a lo que está diciendo. ¿Qué esperan que diga? Si ustedes comprendieran lo que es, no estarían aquí. Ustedes no irían a escuchar a nadie. No harían esta clase de preguntas en absoluto. Si traducen lo que estoy diciendo en los términos de sus particulares fantasías o de su trasfondo, esa es su tragedia, sería su miseria. Eso no los ha ayudado. Esta es mi pregunta. ¿Le ha ayudado? Porque sigue atado a estas frases. Son frases después de todo. Cuando se dé cuenta, cuando comprende cómo está operando este mecanismo, cuán automático es, cuán mecánico,
usted entenderá que todas estas frases no tienen ningún sentido. Puede que se pregunte por qué las estoy utilizando yo. Es debido a que ustedes y yo hemos creado esta desafortunada situación en la cual me han puesto aquí en esta tarima y me han pedido que hable. Y naturalmente, tal como lo he dicho al principio, tengo que usar palabras. Así que al momento en que dejo de hablar, todo se detiene en el interior, ¿es así? Así es aquí, en mi caso, debido a que no hay continuidad del pensamiento. Volvamos al asunto al cual el señor Kotari se refirió, al tema de las cosas a mi alrededor. Allí hay una mesa. No sé lo que es. Y al mismo tiempo, si me pregunta qué es eso, inmediatamente le diría, es una mesa. El conocimiento está en el trasfondo. Reaparece automáticamente, como una flecha. Pero de otra forma, esto que yo percibo es tan solo el reflejo de aquello que está frente a mí. No lo traduzco como una imagen en absoluto, pero tengo que usar esa palabra. Está reflejando al objeto exactamente tal cual es. No quiero utilizar esas frases metafísicas porque inmediatamente las traducirán trazando vuestro particular paralelo. No hay aquí absolutamente ningún sujeto independiente del objeto, de manera que no hay nada aquí dentro de mí. Tan solo existe lo que hay allí, y uno no sabe lo que es. Así que si ahora uno se da la vuelta, ese objeto simplemente desapareció y ahora hay otra cosa. El anterior objeto ha desaparecido total y completamente, y el nuevo objeto se ve exactamente como es, pero uno no sabe qué es. Por eso digo que este es un estado de no saber. Probablemente ustedes encontrarán paralelos para estas cosas. Lo que estoy tratando de indicar es la total ausencia de lo que ustedes están haciendo en este momento. Ese es el estado que estoy describiendo. Y no es tan solo mi estado, sino que también es la forma en que ustedes están funcionando. Podría darles un ejemplo de cómo funciona en el campo de la fotografía. Yo no leo libros, pero a veces leo revistas. Han desarrollado lentes muy poderosos para fotografiar objetos. Ahora hablan de microsegundos, nanosegundos y picosegundos. Ahora son capaces de tomar fotos de objetos, por ejemplo, de esta mesa, cada picosegundo, y cada toma sería diferente. Así es como funciona esto también, pero no lo traduzcan con términos como la cualidad de lo nuevo y lo viejo. Es absolutamente imposible comunicárselo a ustedes. No puede nunca ser parte de vuestra estructura de experiencias. Les estoy dando muchas conclusiones, pero no obstante, algo como esto no puede ser experimentado por ustedes. No sé si comprenden esto. Tienen necesariamente que abstraer esto para poder experimentar algo. Así que lo que estoy tratando de decirles es que nunca pueden experimentar su estado natural. Nunca puede pasar a formar parte de la estructura que utilizan para experimentar. Y eso es lo que todo el tiempo todos ustedes están tratando de hacer. Están tratando de que esto se vuelva parte de la estructura de sus experiencias. Pero esa estructura de experiencias y el estado natural no pueden coexistir al mismo tiempo. Interviene Kotari. Lo que quiere decir es que todo fluye de manera continua todo el tiempo. El ojo, el oído y los demás sentidos humanos, teniendo limitaciones, no pueden responder a los rápidos movimientos de la existencia. No responden, no capturan. Lo que dice es que a menos que exista la necesidad de reconocer este pensamiento, esta verbalización, esta palabra, es tan solo una forma de afectar la vida dentro de uno, y eso es todo. No hay necesidad de verbalizar o traducir si fuera posible. Lo que sucede es, me parece, que todos los que vivieron en ese estado han tratado de expresarlo en términos de lo que alguien más había dicho. Pero esto es todo el tiempo nuevo, todo el tiempo algo puro, todo el tiempo indescriptiblemente bello. Cuando se enfrentaron con el mundo tuvieron que decir algo sobre eso. Él dice que no es ni nuevo ni viejo. Nunca es viejo porque nunca lo hace parte de sus experiencias pasadas. No se traduce a menos que, como él dice, exista la necesidad. De otra forma, la vida es indescifrable.
Todo lo que hay afuera es extraordinariamente nuevo, fresco y puro, aunque él no use esas palabras. Así es como lo entiendo. Debo dejar bien claro esto, que la necesidad para que el pensamiento opere o para que aparezcan los movimientos del pensamiento siempre depende de algo exterior a este organismo. Cuándo, cómo y por qué esta traducción aparece es algo determinado por algún evento del exterior. Las acciones suceden siempre en el exterior. Cuando existe la necesidad del movimiento del pensar, probablemente se separa por un momento para cubrir lo que la situación demanda, y luego otra vez está dentro del movimiento de la vida. Así que el pensamiento tiene un valor funcional y ningún otro valor. Es más, la continuidad del pensamiento está destruyendo la sensibilidad de sus sentidos. Cuando el movimiento del pensar ya no es continuo, los sentidos comienzan a funcionar de una manera extraordinaria. Cuando uso la palabra sensibilidad me refiero a la sensibilidad de los sentidos y no a la de la mente. La sensibilidad de la mente es un truco de la propia mente, y se puede crear un estado mental en donde uno se vuelve sensible a los sentimientos de todo el mundo, a todas las cosas alrededor, y uno se sumerge en ese estado enfermizo y comienza a pensar que está llegando a alguna parte. No hay nada que alcanzar, y no hay nada que lograr, nada que obtener, y ningún destino al cual arribar. Y lo que está impidiendo que lo que hay ahí, ese estado pleno de vida, se exprese a sí mismo con su particular manera, es el movimiento del pensar que debería existir tan solo para poder funcionar en este mundo. Cuando el movimiento del pensar no está ahí, tengo que expresarlo en términos de tiempo, pero el tiempo es pensamiento. Cuando hay pensamiento, hay tiempo. Cuando el pensamiento está presente el sexo. Cuando el pensamiento está presente Dios. Cuando el pensamiento no está ahí, no hay Dios, no hay sexo y no hay nada ahí. Puede resultarles difícil aceptar esto, pero vuestra adicción a practicar virtudes, la práctica de virtudes, no es de ninguna manera la base de esto. Y la práctica de la abstinencia, la continencia y el celibato no son caminos hacia esto. Pero si de todas formas quieren involucrarse con eso y sentir que son muy superiores, es asunto suyo. Yo no estoy aquí para reformarlos. No estoy aquí para guiarlos a ninguna parte. Pero esto es un hecho. Tienen que comprender un hecho como un hecho. No es algo que surja de la lógica. No es algo racional para comprenderlo racionalmente. Un hecho es un movimiento. La verdad es un movimiento. La realidad es un movimiento. Pero yo no querría usar esos términos porque son palabras demasiado cargadas. Ya saben todo acerca de ellas. Lo lamentable de toda la cuestión es que saben mucho de estas cosas, y esa es la miseria de todos ustedes. Esto es algo que desconocen totalmente. Yo no estoy reclamando que lo conozco, yo mismo no lo conozco. Por eso es que digo que no sé. Es un estado de no saber, no me refiero a Dios, no me refiero a la realidad última o penúltima. Yo no sé qué es eso que estoy mirando. Esa es mi situación. Si le dijera esto a un psiquiatra, probablemente me sentaría en un sillón y me diría que algo está definitivamente mal en mí. Así que toda vuestra búsqueda de la verdad, Dios, la realidad, usen la frase que más les guste, es una cosa falsa. Todos ustedes están subidos en un tío vivo y quieren dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cómo pueden preguntar por algo que no conocen? ¿Cómo pueden buscar algo que no conocen? Todos ustedes parecen conocerlo. Tienen una imagen de este estado. Partiendo de la descripción de este estado, probablemente ya hayan creado una imagen de él. ¿Qué estado? Alguien me preguntó. ¿En qué estado se halla usted? ¿Qué estado? Yo estoy en el estado de Karnataka, un estado de la India. ¿De qué estado está usted hablando? Esa es mi respuesta. Este es su estado natural. Usted no quiere entender eso. No quiere estar en su estado natural. Se necesita una inteligencia extraordinaria para estar en el estado natural, para ser usted mismo. Ustedes siempre quieren ser alguien más. Quieren imitar la vida de otro. Quieren imitar la vida de Jesús, la vida de Buda o la vida de Sankara. No pueden hacer eso.
porque desconocen lo que está detrás de todo esto. Terminarán cambiando sus túnicas, rosa por azafrán, azafrán por amarillo o amarillo por rosa, dependiendo de vuestra fantasía particular. ¿Cómo pueden preguntar por algo que no conocen? Esa es mi pregunta. Entonces la búsqueda no tiene sentido. Solo cuando la búsqueda termina, lo que es se expresa por sí mismo con su particular manera. Usted no puede interferir con eso, no puede manipularlo. No puede manipular la actividad de lo que hay ahí, lo cual posee una extraordinaria inteligencia. Ser uno mismo es la cosa más fácil, y aún así, usted no quiere permanecer en su estado natural. En vez de eso, imitará a alguien más, imitará la vida de otra persona. Ese es su problema. Ser uno mismo no demanda ningún tiempo, pero usted habla de lo intemporal, lo cual es una burla. ¿Para ser usted mismo necesita tiempo? Para ser un buen hombre maravillosamente religioso, para estar en un estado de paz o de dicha, naturalmente necesita tiempo. Eso siempre sucederá mañana. Cuando el mañana llega, usted dice, de acuerdo, será pasado mañana. Eso es el tiempo. No estoy hablando de esa cuestión metafísica o filosófica. No me refiero al asunto metafísico del tiempo y lo intemporal. No existe tal cosa como lo intemporal. Estoy haciendo aseveraciones, afirmaciones y conclusiones, y ustedes las objetarán. Tómenlo o déjenlo. No espero que acepten lo que estoy diciendo. No están en una posición como para aceptarlo o rechazarlo. Puede que lo rechacen porque no encaja en el esquema de su filosofía. Así que, ¿cómo pueden comprender esto? La única cosa por hacer es tirar la toalla. Olvídense de todo el asunto. Es por eso que esto requiere de un coraje extraordinario. Ustedes citan sus Bhagavad Gita o sus Brahma Sutras. Todas esas frases, ¿qué significan? ¿Por qué todos ustedes repiten esas frases? No tiene sentido. Es algo mecánico. Ustedes les arrojan esas frases a todo el mundo. Si comprendieran la forma en que esta estructura mecánica está funcionando dentro de ustedes, verían lo absurdo de todo esto, de discutir eternamente sobre estas cuestiones. Pueden tirar todo el asunto por la ventana e irse. Interviene un interlocutor. ¿De qué forma o con qué método se llega a ese estado? ¿Cuál estado? Cuando el movimiento, la dirección de querer estar en vuestro propio estado natural, o en el estado de Dios, sabe quién, o vuestro ídolo, o vuestro héroe, o vuestro maestro, ese movimiento en cualquier dirección los está alejando de ustedes mismos. Eso es todo lo que estoy indicando. Cuando el movimiento no está, usted está en su estado natural. Así que la sadhana, el método, el sistema o la técnica lo está alejando de usted mismo en la dirección del estado en el cual quiere estar. Y ese es el estado de algún otro. Como ya dije, usted posee el conocimiento acerca de este estado. Desgraciadamente, demasiadas personas han hablado de esto. Yo ya me he equivocado también, quizás. Échenlos a golpes a todos. Sí, arrójenme una piedra y váyanse. Mi único interés es que se vayan. Si pueden hacer eso, nunca más irán a escuchar a nadie. No he dicho nada. Eso que todos ustedes creen que dije es un montón de pavadas. Creen que tiene sentido. ¿Cómo puede tener sentido? Si piensan que tiene sentido, entonces no han entendido nada. Si piensan que no tiene sentido, entonces tampoco han comprendido nada. Son solo palabras. Están escuchando este ruido, palabras, 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 arrojadas mecánicamente por este organismo. No sé cómo ni por qué llegan. Desearía saberlo. Desearía saber cómo fue que caí en qué estado. Siempre me irrita cuando las personas me preguntan, dígame algo sobre qué estado. ¿De qué estado están hablando? Yo conozco Mysore, estoy en el estado de Mysore. ¿Cómo lo sé? Porque la gente me dice que estoy en Mysore. Entonces, ¿en qué estado quieren estar? Eso es vuestro estado natural, se lo estoy diciendo. Lo que los aleja de su estado es este movimiento cuya dirección es querer estar en un estado diferente al de ustedes. Ser uno mismo no requiere tiempo. Si soy un completo idiota, permanezco un completo idiota. Punto. No quiero ser un hombre inteligente.
Incluso si mi vecino saca ventaja de su inteligencia extraordinaria y me explota, buena suerte. ¿Qué puedo hacer? Aceptar la realidad. Esta es la realidad del mundo. No existe otro mundo. No existe otra realidad. Una realidad última. Esta es la única realidad. Uno tiene que funcionar en este mundo. No pueden escapar del mundo. ¿Cómo podrían escapar del mundo? Si ustedes son ese mundo. ¿A dónde van a ir? ¿A esconderse en una cueva? Háganlo, pero se llevarán sus pensamientos con ustedes. No pueden escapar de su sombra. Esta los seguirá a todas partes. Así que no pueden hacer nada con respecto al pensamiento. Eso es todo lo que estoy diciendo. Cuando uno comprende lo absurdo de todos sus esfuerzos por hacer algo con respecto al pensamiento, cuando uno se da cuenta que no puede hacer nada al respecto, entonces desaparece el pensamiento. Uno deja de utilizar el pensamiento como un medio para procurarse algo. Quiero decirlo otra vez, usted desea. Si no desea, si no quiere nada, no hay pensamiento en absoluto. ¿Lo entiende? Querer es pensar. No importa qué quieran. Sea autorrealización o Dios. Quieren algo. Y eso significa que tendrán que usar el instrumento que es el pensamiento. Esos no son vuestros pensamientos. Esos no son vuestros sentimientos. Puede que no les guste. Ellos pertenecen a algún otro. Ustedes quieren hacerlos de su propiedad. Los han hecho desgraciadamente de su propiedad. Es por eso que hacen todas estas preguntas. ¿Por qué preguntan todas estas cosas? Estas preguntas han sido puestas allí frente a tantas personas, todos los sabios, los santos y los salvadores de la humanidad, los hombres santos vivos y muertos. Todos ellos están dispuestos a contestar. Ellos han compuesto infinidad de canciones de cuna. Vayan a escucharlos y luego a dormir si quieren. Eso es lo que les interesa. Quiere que alguien les dé una palmadita en la espalda y le diga: «Oh, bien, muy bien, lo están haciendo muy bien. Hagan más y más de lo mismo y alcanzará el destino al cual quiere llegar». ¿Cuál es el destino al cual quieren llegar? Ser gentiles, mansos, ser suaves, hablar con susurros. Vean, si van a alguno de esos monasterios en Occidente, los trapenses, ellos solo susurran. Ni siquiera entienden lo que el otro está diciendo. Ese es el secreto para el camino espiritual. Interviene un interlocutor. ¿Cuál es el secreto para la felicidad completa? No existe la felicidad. Nunca me hago esa pregunta. Tanta gente me hace esa pregunta. ¿Es feliz? ¿Qué quiere decir? Es una pregunta extraña. Nunca me pregunto eso. ¿Soy feliz? La felicidad completa es una invención. Kotari. ¿Quiere decir una invención de la mente? No hay mente. ¿Dónde está la mente? ¿Es algo separado del cuerpo? ¿Puede distinguirse del cuerpo? ¿Es algo aparte? Esas preguntas no tienen ningún sentido. Uno no tiene forma de separarse a sí mismo de lo que está sucediendo. Al momento en que uno se separa significa que posee algún conocimiento al respecto. El conocimiento dado ya sea por los biólogos o los fisiólogos o los psicólogos o los religiosos. De manera que a través de eso están mirando el asunto. No pueden experimentar nada sin el conocimiento. Esto no es algo que puedan experimentar, ni hablemos de Brahman o de la realidad. No pueden experimentar esto. Pueden hacerlo solamente mediante una abstracción. ¿Y cuál es esa abstracción? Es el conocimiento que tienen sobre esto. Ese conocimiento ha sido colocado allí. Su madre les dijo, o su vecino o su amigo le dijo que eso es una mesa. ¿Qué diablos es eso? Usted no lo sabe, más allá de lo que se le ha dicho. Cada vez que observa esto, tiene que repetirse a sí mismo que eso es una mesa. ¿Para qué está haciendo eso? Eso es lo que le pregunto. Esta es la continuidad de la que estoy hablando. Quieren asegurarse a sí mismos de que están allí. El yo no es nada más que la palabra. No existe ningún yo independiente de la palabra. Tal vez encuentran un paralelo para esto que estoy diciendo en Sankara o Dios sabe quién. Interviene Kotari. Totalmente, totalmente. Porque esto es lo mismo de lo cual ellos han hablado. Sí, la conciencia de la que hablo es un estado donde no hay división que diga que uno está dormido, que uno está despierto, que uno está soñando.
No hay ninguna división. Ni siquiera sé si estoy vivo o muerto. Este es mi estado. No tengo forma de saberlo por mí mismo. El médico puede venir y decir: quiero examinar su pulmón. Su pulmón está perfectamente bien. Hay latido en el corazón, hay esto, aquello y lo otro. Está vivo. Perfecto, estoy encantado. Me han asegurado que soy un ser vivo. Interlocutor: ¿cómo sabe en un determinado momento si está en el estado natural? Eso, como dije, nunca puede formar parte de la existencia consciente. Eso comienza a expresarse a sí mismo. La expresión de eso es energía, y eso es acción. Está actuando todo el tiempo. Este no es un término místico. Lo que entiendo por acción es que la acción siempre está teniendo lugar en el exterior. Los sentidos están trabajando a su máxima capacidad todo el tiempo. No porque uno quiera mirar algo en particular. No queda tiempo ni para pestañear. Los ojos deben permanecer todo el tiempo abiertos, y cuando se cansan, el cuerpo tiene su propio mecanismo incorporado, el cual interrumpe la sensación, y luego vuelve otra vez. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Qué cuál es? Supongamos que yo le diera una respuesta. Luego, ¿dónde queda usted? ¿Puede separarse de ese mecanismo? Eso es lo que estoy diciendo. Puede separarse del mecanismo y observarlo tan solo mediante el conocimiento, ya sea que el conocimiento provenga de un físico o de un santo o de un sabio. Y eso no vale nada, porque usted proyecta ese conocimiento sobre lo que observa, y ese conocimiento es el que está creando esas experiencias. Esto no puede volverse parte de la estructura del experimentar. Ese es el problema. Quieren experimentar esto, pero eso no puede suceder de ninguna manera. Ya sea que hablemos de la consciencia o de la vida o del estado de no saber o de los objetos que nos rodean. ¿De qué forma se está expresando esto a sí mismo? Se está expresando como energía. Se está expresando como acción, en su particular manera. Si uso algunas palabras, esto es consciente de sí mismo, es consciente de su propia increíble muerte, es consciente de sí mismo. Todas esas frases pueden sonarle muy místicas, pero no lo pueden experimentar. Si uso algunas palabras, como esto es consciente de sí mismo, es consciente de su propia e increíble muerte, es consciente de sí mismo, todas esas frases pueden sonarles muy místicas, pero no lo pueden experimentar. Los fisiólogos del cerebro, por citar a alguien, están tratando de entender el cerebro, y tienen que encontrar alguna forma de definirlo. Ellos lo han definido como un instrumento por el cual pensamos. No están del todo seguros. Uno no puede separarse del cerebro y su actividad y observarlo. Pueden mirarse la espalda y decirme algo sobre su espalda. Alguien más tiene que venir y decírselo. Y ese tendrá sus propias ideas, su propia fantasía. Tiene una espalda recta. El médico siempre observa a la gente. Y desde su punto de vista, él diría que ese hombre está enfermo, que su espalda no es correcta y así todo lo demás. O si ven a un pintor, su descripción es algo diferente. Así que esto es algo que no puede comunicarse a otra persona. ¿Pueden ustedes comunicar una experiencia a alguien más? Eso es lo que todos están tratando de hacer. El pintor, el poeta, el escritor. Está tratando de comunicar cierta experiencia que él considera extraordinaria a través de su medio. Escribir, poesía, la cultura. Es como cualquier otro artista. Interlocutor: ¿cómo reconcilia su existencia con el mundo? No me preocupo. Existo en el mundo. Existe el mundo. ¿Dónde está el mundo? No estoy tratando de ser inteligente con todas estas frases. No sé nada sobre eso. ¿Estoy hablando? ¿Estoy diciendo algo? Esto es como el aullido de un chacal o el ladrido de un perro o como el rebuznar de un burro. Si pueden ponerlo en ese nivel y tan solo escuchar la vibración, están fuera, se irán de aquí y nunca volverán a escuchar a nadie por el resto de sus vidas. Así se termina. No tiene que ser la charla de un hombre realizado. Comprenderán que no hay yo que realizar. Eso es todo. No hay más centro aquí. Está funcionando de una manera extraordinaria. Interlocutor: cuando se apagan los órganos sensoriales,
Si esos órganos no funcionan en absoluto, de hecho hay muerte. ¿Está el estado de no saber aún funcionando? No existe la muerte. Usted nunca ha nacido. No ha nacido en absoluto. No trato de mistificar. Porque la vida no tiene comienzo, tampoco tiene fin. ¿Tiene un comienzo? ¿Tiene un final? Aquello que crea el comienzo es su pensamiento. ¿Por qué les preocupa la muerte? No hay absolutamente ninguna muerte. Su nacimiento y su muerte nunca podrán ser parte de su estructura del experimentar. Si quisiera experimentar la muerte, usted no va a estar allí cuando eso suceda. Algún otro estará allí y será un mal día para otra persona.